Hola a todos, ¿cómo están? En esta nueva entrega de nuestro canal Filemi vamos a continuar con el tema de las clases de palabras que abrimos en un video anterior y que vamos a terminar con este y otro video más. ¿Cuáles son los criterios para clasificar las palabras, para hacer clases de palabras? Hay dos criterios básicos, uno que podemos nombrar como gramatical y funcional, que implicaría nociones de morfología y de sintaxis, y otro semántico pragmático, que tiene que ver con el significado y el sentido. Una clasificación macro general de las clases de palabras puede hacerse, que es una clasificación que ya existe hace mucho tiempo, es tradicional, en dos grandes sacos, en dos grandes conjuntos. Por un lado las categorías léxicas y por otro lado las funcionales. Las clases de palabras léxicas son aquellas que tienen mayor significado léxico, como su nombre lo indica, o sea, mayor significado referente a la realidad, y las funcionales son aquellas que tienen un significado más relacional, que sirven para unir palabras en la oración. Otras maneras de llamar estas categorías es hablar de palabras llenas y palabras vacías, palabras categoremáticas y sin categoremáticas. Ese sin de sin categoremáticas es el prefijo que significa en realidad con, es decir, son aquellas que necesitan estar con otras categorías, las sin categoremáticas. Y luego tenemos las categorías mayores y menores del habla. Las categorías léxicas o las clases de palabras de significado léxico tienen un contenido referencial, significado léxico. Designan cosas, acciones, procesos, estados, cualidades, es decir, algún tipo de realidad. Las clases de palabras que se ubican en este grupo son los sustantivos, los adjetivos, los verbos y algunos agregan ciertos adverbios en mente. Por lo tanto, podemos mencionar como ejemplos casa, saltar, bonito, limpiamente. Siempre tengamos en cuenta que nos referimos a lo prototípico de cada categoría, porque casa es un sustantivo prototípico, es un sustantivo concreto, ¿sí? Hay otros sustantivos como esperanza que son más abstractos. De todos modos, sigue siendo una categoría léxica con significado léxico, pero lo que quiero decir es que las clases en general, las clases en lingüística en general, tienen elementos más prototípicos y otros menos prototípicos. Algunos que son más salientes, más esperables, eso es lo prototípico. Las clases léxicas, las clases de palabras léxicas, son abiertas, es decir, se pueden incorporar nuevos miembros y se pueden quitar miembros con facilidad. Además, son accesibles a la introspección. Esto es que los hablantes pueden recorrer sus conocimientos y darles una definición, darles un contenido. Las categorías funcionales tienen un significado más gramatical, decíamos. No remiten referencialmente a entidades del mundo o a entidades imaginadas, sino que hacen referencia a relaciones gramaticales. Podemos incorporar en esta categoría los determinantes, artículos, cuantificadores, las conjunciones, los adverbios afectuales, focales, como precisamente, exactamente, especialmente, en particular, las preposiciones y las interjecciones. La mayoría de las preposiciones, hay algunas que algunos autores dicen que no porque son de contenido más claro, espacial, físico. Ejemplos, tenemos el como determinante, que, este como otro tipo de determinante, un demostrativo, a, por, sí, de las preposiciones y el subordinante sí y el conector y, el nexo coordinante y. Las categorías funcionales forman clases de palabras cerradas, o sea, no es tan fácil incorporar o quitar elementos de ellas por el alto grado de gramaticalización que presentan. Y no son accesibles a la introspección. No es fácil para los hablantes dar una definición cerrada, recorrer nuestro conocimiento y darles una definición clara, porque su significado es justamente más relacional. No se puede dar lo que se llama la definición de diccionario. En realidad hay un continuum de categorías más léxicas a las categorías más gramaticales, con los casos que son menos claros en el centro.
Las preposiciones, por ejemplo, que las mencionamos recién, podrían ubicarse del medio del continuum más hacia lo gramatical y algunas directamente en el polo gramatical, pero hay algunas como desde, hasta, que tienen un contenido bastante menos gramatical que las otras. Por lo tanto, la plenitud y el vacío son una cuestión de grado, como dice Lyons. Yendo ya a una clasificación semántica micro, no tan general, podemos hacer bolsitas más pequeñas donde vamos colocando las categorías. Esta clasificación también viene desde antiguo y está basada en una especie de ontología intuitiva. Creo que es del Beck la que dice esto. Una especie de ontología intuitiva de lo que cada clase de palabra indica en qué tipo de seres nombra cada clase de palabra y en qué modo lo nombra, ¿no? Y tenemos los sustantivos, que si lo decimos así bien como nos enseñaron en la primaria, es algo que se puede ver, tocar o sentir en su prototipo, ¿no? Es algo concreto. Y también puede ser definido como persona, cosa o idea. Así, en general, ¿sí? Estamos hablando desde una ontología intuitiva. El adjetivo implica una cualidad o un accidente de una cosa y puede indicar relación de esa cosa con otra. Y el verbo se refiere a acciones, estados y procesos que todos son cambios en el tiempo. O no cambios en el caso de los estados, pero que hacen referencia a la posibilidad de desarrollar cambios o no en el tiempo. Como podrán apreciar, este criterio no es suficiente porque puede haber sustantivos que refieran a acciones, verbos que refieran relaciones, tienen algo relacional, cualidades expresadas como sustantivos, ¿sí? Pero en general aporta este criterio si se lo suma a los otros criterios que vamos viendo. Una clasificación más completa toma como criterio las funciones sintácticas. Tomando este criterio de las funciones que las palabras desempeñan en una oración y distinguiendo si son privativas, es decir, exclusivas de un determinado grupo o no, se pueden enunciar 8 clases de palabras, es lo que hace Barrenechea y retoma Cobasi. Las primeras 6 categorías desempeñan una sola función en el texto. Las últimas 2, en cambio, cumplen 2 funciones textuales simultáneas. Veámoslas. Acá tenemos las categorías. La primera es el verbo, la segunda el sustantivo, la tercera es el adjetivo, donde las autoras incluyen los determinantes por ser referencializadores del sintagma nominal. Luego tenemos el adverbio, el coordinante, el subordinante, donde se incluye el que, el sí y las preposiciones. Y luego tenemos los verboides, infinitivo, gerundio y participio, y los relacionantes. Las 2 últimas categorías, dijimos, cumplen doble función en la oración. El relacionante es el que cumple función de subordinante y a la vez una función dentro de la proposición incluida. Eso lo vamos a ver cuando veamos proposiciones incluidas mejor. Y a esto se le podría agregar la interjección. Barrenechea no considera la interjección en estas clases de palabras porque su función es exclusivamente oracional o suboracional. Pero se podrían incluir porque cuando tenemos que definir una interjección nos quedamos en la nada, no tenemos qué nombre ponerle. El resto de las clases, la de Barrenechea las divide según las funciones que cumplen en la oración simple. Por eso la interjección quedaría fuera porque en sí misma haría una oración. Bueno, y ahí tenemos el ejemplo de va. ¿Y qué pasa con los pronombres? Bueno, los pronombres no son definidos como una clase funcional de palabras porque en realidad cuando cumplen funciones de una corresponderían a una clase y cuando cumplen funciones de otra corresponderían a otra clase. Los pronombres relativos funcionan como relacionantes. Los demás pueden funcionar como sustantivos, adjetivos o adverbios y cuando estén en cada una de las funciones decimos que son sustantivos, adjetivos o adverbios. Cuando son relacionantes, son relacionantes. Y todo esto pues, justamente porque los pronombres son definidos como palabras no descriptivas, es decir, que no tienen un contenido léxico claro y de significado ocasional, es decir, toman el contenido de aquello a lo que se refieren en el momento del habla. Un ejemplo de distintas funciones del mismo pronombre es el pronombre enfático que. Podemos decir qué dijiste, y ahí cumple una función sustantiva, qué peinado, y ahí cumple una función adjetiva, o qué sencillo, y ahí es adverbio.
Bueno, los pronombres pueden buscarlos en internet y ver qué tipos de pronombres hay. Esto lo voy a dejar por si después quieren ir haciendo pausas, pero lo voy a pasar relativamente rápido porque esto muchos ya lo van a saber. Las clases que hay de pronombres: tenemos yo, tú o vos, él o ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras o ustedes, y ellos, ellas, y todas las variantes que tienen estas formas, como pronombre objeto, como pronombre término y como pronombre comitativo. Ahí tienen los ejemplos. Luego tenemos los pronombres demostrativos, que pueden ser demostrativos de distancia, de lugar, de tiempo, modo y cantidad. Ahí hay ejemplos. Con funciones adverbiales la mayoría, y los de distancia con funciones, sobre todo funciones de determinantes. Tenemos los pronombres posesivos, los pronombres mío, tuyo, vuestro, los indefinidos, alguno, cualquiera, los pronombres relativos, que quién, cuál, cuyo, dónde, cómo, cuándo y cuánto, que decíamos que se usan en las proposiciones incluidas, y los enfáticos, que pueden ser interrogativos o exclamativos, y muchos son compartidos con lo que son los relativos. Y bueno, en el caso de los enfáticos se les coloca tilde. Y hasta ahí llegamos. En la última entrega terminamos el tema de las clases de palabras, caracterizando un poquito mejor cada una. Saludos.